Hola a todos y todas, espero que estén bien. El propósito de este video es que puedan entender cómo vamos a hacer la primera evaluación de nuestra materia inglés, ¿sí? Voy a compartirles acá mi pantalla y les voy a mostrar. Vamos a leerlo paso a paso, voy a ir explicando y quiero que si tienen alguna otra duda después de ver el video me la hagan saber, así yo los puedo acompañar en el proceso de elaboración. Bien, primer trabajo evaluativo con nota numérica. Como comentamos en la clase, el día 22 de octubre se conmemora el Día del Derecho a la Identidad de nuestro país. Esta actividad está pensada para recordar la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo durante la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en nuestro país. Por supuesto, sabemos que tenemos que poner en práctica todo lo trabajado durante la cursada. Por ello es que es necesario que aquellos y aquellas estudiantes que aún no han entregado las actividades anteriores lo hagan lo antes posible. El trabajo consta de dos partes. La parte A, que debe entregarse sin excepción el día 29 de octubre, y la parte B, que tiene que ser realizada para la clase del 22 de octubre. ¿Esto qué quiere decir? El trabajo se entrega sin excepción el día 29 de octubre. Pero la parte B se tiene que hacer, no entregar, hacer, se tiene que trabajar en la parte B para la clase del 22 del 10 del 2024. Ahora vamos a hablar más en detalle, pero quiero dejar esto en claro, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque la parte A se va a evaluar lo que es la lectocomprensión de textos y en la parte B se va a evaluar la oralidad, ¿sí? Cómo ustedes se manejan, ¿sí? Cómo hablan. No tiene que ser en inglés, tiene que ser en español, por supuesto, pero la idea es saber si entendieron o no y cómo ustedes lo explican, ¿sí? Así que, bueno, vamos paso a paso. Tienen la opción de trabajar de a dos o bien de hacerlo individualmente. Recuerden que vamos a utilizar los contenidos trabajados a lo largo de la cursada. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a trabajar en nada que no hayamos visto antes. Em, por último, repito, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar en el grupo de WhatsApp, mejor, porque en ese caso, compañeras o compañeros que no entendieron o que puedan tener la misma duda, se le puede responder a todos por igual, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta para realizar esta evaluación? Género textual, el cual consideramos para los propósitos de esta materia, ¿qué habíamos dicho? Por ejemplo, si tengo un folleto de hotel, folleto de hotel. Si tengo la tapa de un libro, la tapa de un libro. Si tengo la página de un diario, la página de un diario. Si tengo la vista de una página web, etcétera, etcétera. Análisis del paratexto icónico y verbal. ¿Esto qué quiere decir? El texto y todos los elementos que lo componen o que lo acompañan. Es decir, imágenes, epígrafes debajo de las imágenes, título, subtítulos, em, distribución en párrafos, si tiene menú, por ejemplo, cuando es una página web, o la distribución del texto, si es un diario, una página de un diario, etcétera, etcétera. Después tenemos tamaño, fuente y tipografía. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando a veces encontramos palabras en cursiva, porque quieren ser señaladas o subrayadas o en negrita, o qué tipo de letra usamos, si en algún momento cambia, etcétera. Los tipos de lectura, ¿esto qué quiere decir? Teníamos tres tipos de lectura, una como una visión general, ¿sí? Un pantallazo general del texto. La otra es como una lectura más comprensiva, palabras claves, ¿sí? Cosas que me puedan ir guiando a entender el texto o a los temas del texto.
Y después una lectura más comprensiva, más como reforzativa de lo que ya leímos, ¿sí? Bien. Y después, bueno, obvio tenemos todo el material disponible en el Classroom. Vamos a recordarlos, el diccionario, cómo utilizarlo, verbos, vocabulario, bueno, el cuadernillo mismo que estábamos utilizando en la unidad uno. Todo eso tiene muchísima información que ustedes pueden recurrir si tienen alguna duda. Y desde ya recuerden que estamos acá para aprender todos juntos. Entonces, está bueno también preguntarse entre ustedes y ser buenos compañeros en el caso de trabajar en grupo, tomarlo con responsabilidad y saber que si trabajamos juntos y lo hacemos bien, nos va a ir bien a los dos y si no, no dejamos el trabajo para mi otro compañero, todo para él, sí, o compañera. Trabajo en igualdad, sí, y lo hago con ganas para no perjudicar a mi compañero o compañera. Bien, perfecto. Por último, en lo que tiene que ver con la manera de realizarlo, tiene que ser una producción propia del último año de secundaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tenemos que tener en cuenta la ortografía, uso de mayúsculas, signos de puntuación, acentuación, etcétera. ¿Por qué acentuación? Porque nosotros hablamos en español y el trabajo se hace todo en español. Así que, bueno, presto atención a eso. Em, los conectores lógicos, ¿sí? Empezar las oraciones o los párrafos con frases o palabras como por lo tanto, es decir, además, ¿sí? Como conecto ideas, ¿sí? Con palabras que conectan ideas. Bien, se organiza la información, ¿sí? Con títulos, subtítulos, pueden utilizar imágenes, pueden, o mejor dicho, deben distribuir la información en párrafos, ¿sí? Que cada uno tenga su tema en particular, ¿sí? O sea, si yo hablo de naranjas, no hablo de manzanas en el mismo párrafo. Primero hablo de las naranjas, después hablo de las manzanas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un texto, las frutas en Argentina, que se cultivan en Argentina, digamos. Eh, bueno, en Argentina tenemos diversas plantaciones de diversas frutas, vamos a suponer. Por un lado tenemos las naranjas que se cultivan en Tucumán y somos el tercer productor mundial de naranjas, supongamos. En segundo lugar, en la Patagonia tenemos una vasta producción de manzanas, etcétera, etcétera. Si no hablo de lo mismo en el mismo párrafo. Y una conclusión, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen, o para terminar, y termino de hacer como un breve resumen de la idea que estuve desarrollando a lo largo del texto, ¿sí? Bien. Eh, Carátula con nombre, apellido de la o el o las o los estudiantes, curso, materia, año, alguna imagen que pueda complementar el tema trabajado. Si no van a hacerlo digitalmente hablando o en un Word colaborativo, lo pueden hacer a mano, no tengo problema con eso, pueden dibujar, pueden hacer alguna cosa que agregue información visual, ¿sí? A su trabajo, ¿sí? Prolijo, no tachado, no borroneado. Pueden hacer un borrador y después lo pasan, pero algo bien, ¿sí? Perfecto, vamos con la primera parte del trabajo. Como dije bien antes, este trabajo lleva nota numérica. No se preocupen por los puntajes, ¿sí? Que son a modo de orientación, nada más. La parte A es la comprensión lectora, ¿sí? Como mencioné antes, y tenemos dividida en tres partes esta parte del trabajo. Antes de la lectura, deben realizar un barrido de la siguiente imagen. Luego, observan el paratexto icónico y verbal y redactan un análisis del mismo. Deben anticipar el tema del texto a partir de las observaciones y el análisis
que acabo de mencionar. Vamos a darle un vistazo a esta imagen, a ver de qué se trata. Tenemos, voy a hacerla más chiquita, a ver ahí. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Em, Teniendo en cuenta el paratexto y los elementos que acompañan al texto, ¿sí? A ver si se ve mejor. Sí, mejor. Tenemos acá, por ejemplo, el continente americano, ¿sí? Museo ESMA, Presidencia de la Nación. Bueno, acá tenemos algunas cosas más. En base a todo esto, ustedes hacen un barrido, ¿sí? Leen, reconocen palabras transparentes en las partes que están escritas en inglés, hacen la comparación con las que están escritas en español. Y el análisis que se supone que deben hacer en este punto es, bueno, en esta imagen veo esto, esto y esto. Todos estos elementos juntos me hacen suponer que el tema del texto que contiene tiene que ver con esto o es acerca de esto, ¿sí? Obvio lo explico. ¿Por qué veo esto, esto y esto? Puedo anticipar que el tema del siguiente texto es esto y esto, ¿sí? ¿Y qué conexión tendrá esta imagen con el texto que se encuentra en el punto siguiente? ¿Sí? Porque acá abajo tienen durante la lectura. Vamos a ver de qué se trata. Es un ejercicio que ustedes deben ir haciendo a medida que van leyendo. Si bien el texto está en inglés, nosotros estuvimos trabajando con análisis de palabras transparentes o lo que llamamos también cognados, palabras conocidas, el paratexto, ¿sí? Identificamos fechas, sustantivos propios que son los que empiezan con mayúscula, palabras que conocemos, ¿sí? Y vamos dándole un sentido. Palabras repetidas que por ahí, si, por ejemplo, si se repite mucho Argentina, algo tiene que ver con Argentina, ¿sí? Si se repite mucho terrorism, es que algo tiene que ver con el terrorismo, ¿sí? Entonces, voy analizando las palabras que voy leyendo para darle un sentido al texto, ¿sí? Para poder entenderlo, a pesar de no entender todas las palabras juntas, saber de qué se trata, ¿sí? Bien, todo esto es el texto. Aquí ustedes tienen de dónde este libro o este texto fue extraído. Es como una especie de libro. Vamos a ver de qué se trata. Libro UNESCO Digital PDF. Eso ya les debe decir algo, ¿sí? Identifico los elementos a continuación. Vamos a dejar que cargue. Y acá tenemos la imagen que vimos en el punto uno. Tenemos ciertas cosas por acá, ¿sí? Tal vez más abajo imágenes. Si ustedes quieren leer, lo leen. Si no quieren leer, no importa, ¿sí? Pero más o menos tienen un contexto acá, ¿sí? De dónde fue extraído el texto. Bien, entonces, mientras ustedes van leyendo, porque este punto tiene que ver con durante la lectura, una actividad que voy a hacer mientras leo, es encontrar 10 palabras transparentes o cognados, palabras o frases conocidas, 5 verbos, 5 sustantivos y palabras repetidas, es decir, palabras que se repiten a lo largo del texto. Para ciertas categorías les di una cantidad, es decir, 10 o 5, pero para otras ustedes ponen lo que les parece, ¿sí? O sea, si conozco 2 palabras, pongo 2 palabras. Si conozco 20, pongo 20, ¿sí? Si se repiten 2 palabras, 2 palabras. Se repiten 50, pongo, no hay
no va a pasar que se repitan 50, pero bueno, es un ejemplo. Así que las que encuentro está bien. Y después de la lectura, cuando ustedes ya terminan de hacer este ejercicio, van a hacer una breve búsqueda, una breve investigación acerca de qué es la UNESCO, ¿sí? Y van a desarrollar cuál es el tema del texto, ¿sí? ¿Qué texto? Este que está por acá arriba, este que está en negro y blanco, ¿sí? ¿Cuál es el tema del texto y qué elementos nos permiten reconocerlo? Es decir, con las palabras que ustedes obtuvieran del punto 2, van a inferir el tema del texto. Tal vez no entiendo todo si lo leo, pero porque tengo estas palabras, puedo entender que el texto tiene que ver con esto, ¿sí? O hace referencia a esto, etcétera, etcétera. Organizo la información, ¿sí? Como les dije recién, el tema del texto puede tener que ver con tal tema porque tengo estos elementos, estas palabras que se repiten, estas palabras que conozco, etcétera, etcétera, ¿sí? Hacen una conexión entre esas palabras que ustedes obtuvieron. Bien, por acá tenemos lo que es la parte B, que es el trabajo audiovisual. El propósito de esta sección es desarrollar oralidad, como bien dije al principio del video. Deben realizar la siguiente actividad antes del día 22 de octubre, que cae martes, es decir, tenemos clase ese día. Y es muy importante que puedan ir porque vamos a evaluar la oralidad, si va a tener una nota en paralelo con el resto del trabajo. Y vamos a discutir entre todos en clase, vamos a debatir, vamos a poner, vamos a hacer una apuesta en común eh, entre todos, ¿sí? Acerca del tema. Entonces, tenemos dos videos que están disponibles también en el campus, en el classroom, perdón, em, en la parte de la actividad 4, ¿sí? Si se les complica entrar desde este documento, pueden entrar más rápido desde el classroom. Y tenemos dos enlaces que nos llevan a videos de YouTube. Vamos a ver el primero, de qué se trata, qué tipo de análisis deben hacer, ¿sí? The government kidnapped their grandchildren. They've spent the last 40 years fighting to get them back. From 1976 to 1983, Argentina fell under military dictatorship. During this time, government death squads hunted down anyone suspected of. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Viendo todas estas imágenes, estas palabras, cifras, cosas que pueden ser extraídas de este video, vamos a complementar con el segundo video que tenemos por acá, que tienen casi 2 semanas para hacerlo, ¿sí? Para verlo, mejor dicho. Este dura casi 1 hora. To this day, the mothers continue about their missing loved ones. Pueden ver que este está en inglés, pero no se asusten, ¿por qué? Porque tiene muchísimos testimonios, o sea, el video se basa en testimonios de personas que son argentinas, así que hablan claro es el mensaje, ¿sí? Por más de que nosotros por ahí no podamos entender el idioma, hay palabras que sí podemos entender, ¿sí? Entonces ella empieza a hablar en español, ¿sí? Bien. En base a estos dos videos, más sus conocimientos previos, es decir, esta no es la primera vez que seguramente tienen esta conversación acerca de los derechos humanos en nuestro país a lo largo de la historia, ¿sí? Las luchas detrás de nosotros por esos derechos, etcétera, etcétera. Ni hablar de lo que fue la última dictadura cívico-militar. En algún punto de nuestras vidas escuchamos hablar de eso. O también podemos tener personas cercanas a nosotros, ya sean familiares, vecinos, amigos, etcétera, que hayan tenido una experiencia bastante cercana con los problemas de esta dictadura militar. ¿Por qué fue tan
significativa de recordar, porque hubo varias dictaduras militares a lo largo de nuestra historia como argentinos, pero ¿qué tuvo esta en particular que la hizo ser tan dolorosa para nuestro pueblo? ¿Sí? Bueno, en base a todo eso, o sea, es decir, los videos, la información de los videos, y recuerden que estamos hablando del derecho a la identidad, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que ver las madres de Plaza de Mayo con la identidad y el derecho a la identidad? Eh, que por ahora sigue vigente en nuestro país, ¿sí? Es considerado un derecho humano necesario, básico, uno de los primeros, los más importantes. Eh, y bueno, teniendo todo eso en cuenta, tienen que realizar una reflexión de 20 o 30 líneas. No es mucho, 20 o 30 líneas si lo hacen en un documento de Google. Eh, si lo hacen en papel, por ejemplo, más o menos 20, 30 renglones. Si lo hacen solos, no les voy a pedir que hagan de 30, pero bueno, si son dos, traten de tener la misma cantidad de trabajo, ¿sí? Pensarlo juntos, debatirlo juntos, ¿sí? Reflexionar juntos, ¿sí? Discutir, debatir de la misma manera, ¿sí? De igual a igual. Y tratar de con eso elaborar una reflexión y pueden tener en cuenta los siguientes ejes. El contexto histórico de nuestro país, o sea, qué pasaba en esos años, por qué se conmemora el día 22 de octubre la lucha de las abuelas y madres y también familiares de Plaza de Mayo, por qué se llama el Día Nacional del Derecho a la Identidad, por qué es importante transmitir y hablar y debatir y reflexionar acerca de nuestro pasado a través de diferentes medios a las nuevas generaciones. ¿Y por qué podemos encontrar información de este tema en inglés? También es un buen eje a trabajar, ¿sí? O sea, tienen bastante. Esto como sugerencia, pero también pueden hablar de lo que ustedes quieran, ¿sí? O sea, ¿por qué lo hablamos? O, ¿por qué se hacen estos videos? ¿O qué pasó? ¿O alguna cosa que les haya pasado a algún familiar de ustedes o lo que sea, alguna historia que quieran transmitir y decir por qué eso no puede volver a pasar o por qué nunca más? Más allá de lo que se diga, ¿no? Hoy en día estamos como muy sujetos a cambios en cosas que se creían eh, como terminadas, ¿no? O sea, esto está mal y no importa. Más allá de lo que tenga que ver con preferencias a diferentes partidos políticos o lo que sea, hay cosas que no se pueden negar. Esto pasó y fue terriblemente doloroso y violento y nada, necesitamos estar conscientes de esto y tener estas reflexiones, ¿sí? Así que bueno, em, tienen un montón de material. Fíjense lo que tienen a disposición. Si no pueden hacer investigación extra en otros sitios de internet, eso queda en ustedes. Bueno, si tienen alguna duda, me lo hacen saber que yo voy a estar encantada de responderles. Así que bueno, que tengan una linda semana. Nos vemos en la próxima clase.